Nos piden hallar la ecuación de las siguientes tres parábolas y representarlas gráficamente. Bien, la primera nos dice que la directriz es la recta x-4 y tiene el foco en el punto 4, 0. Bien, tenemos por tanto aquí el foco en el punto 4, 0 y la directriz es la recta x-4, por lo tanto aproximadamente por ahí. De manera que la parábola tiene esta forma. Sabiendo el foco y la directriz ya sabemos el vértice es el 0, 0 y hacia dónde abre la parábola. Por lo tanto es una parábola de la forma y al cuadrado es igual a 4c por x, siendo c la distancia focal, la distancia del foco al vértice, que en este caso es 4. En muchos textos se expresa con el parámetro, en lugar de c, con un parámetro p, que es el doble de c, y se pone 2px, siendo p en este caso la distancia del foco a la directriz, es decir, el doble de la distancia del foco al vértice. En cualquier caso, la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 16x. La segunda nos dicen que el vértice es 0, 0, aquí tenemos el vértice, y pasa por el punto 3, 4, pasa por este punto. Claro, aquí no está determinada la parábola y pueden ser dos. Podría ser la parábola que se abre hacia el eje positivo de las I's, o podría ser la parábola que se abre hacia el eje positivo de las X. Por tanto, tenemos las dos posibilidades. Si asumimos que el eje de simetría es el eje Y, entonces la parábola tendría esta estructura: x cuadrado igual a 4c por y. Si asumimos que el eje de simetría es el eje de las x y se abre hacia el eje positivo de las x, la ecuación sería de la forma y al cuadrado igual a 4 por c por x. Para determinar la distancia focal, sustituimos el punto 3, 4 que pertenece a la parábola en las ecuaciones. En esta primera nos da 3 al cuadrado, 9 igual a 4 por c por 4. Por lo tanto, 9 es igual a 16c, c es 9 entre 16. Y sustituyendo nos queda x cuadrado igual a 4 por 9 entre 16 es 9 entre 4, 9 cuartos de y. Y si sustituimos el punto en esta nos da 16 igual a 4 por 3, 12c. Por lo tanto, c es 16 entre 12, que es 4 tercios. Y la ecuación queda y al cuadrado igual a 4 por 4 tercios, 16 tercios de x. Por último, nos dicen que tiene el vértice en el punto 3, 4, aproximadamente por aquí, y la directriz es x igual a 0. X igual a 0 es el eje OY, la recta vertical del eje de ordenadas. Por lo tanto, el vértice en 3, 4 y directriz vertical, la parábola es aproximadamente así. El foco estaría situado aquí, como la directriz es x igual a 0, el vértice está en la abscisa 3, dista 3 unidades, por lo tanto el foco es 6, 4. Y esta parábola es de la forma y menos 4 al cuadrado es igual a 4c por x menos 3.
siendo c la distancia del vértice al foco, que es 3. Por lo tanto, y menos 4 al cuadrado es igual a 12 por x menos 3. Si nos recordásemos esta estructura de la ecuación de la parábola, podríamos obtenerla simplemente por aplicar la definición de distancia de un punto P al foco es igual a la distancia del punto P a la directriz. En este caso, el foco 6, 4, la distancia de un punto xy al foco será la raíz cuadrada de x menos 6 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz, como la directriz es x igual a 0, la distancia es simplemente la abscisa x. Y elevando al cuadrado ambos miembros y desarrollando ya este binomio, nos queda x al cuadrado menos 12x más 36 más y al cuadrado menos 8y más 16 igual a x cuadrado. Cancelamos x cuadrado y nos queda y al cuadrado menos 8y menos 12x y 36 y 16 más 52 igual a 0. Esta ecuación es la misma parábola. Si completamos aquí cuadrados obtenemos esta, o si desarrollamos aquí obtendremos esa expresión. Y al cuadrado menos 8y más 16 es igual a 12x menos 36. Por lo tanto, y al cuadrado menos 8y menos 12x y 16 y 36 más 52 igual a 0.